Lo primero, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú? Yo también estoy bien. Bueno, para partir la entrevista, quería si se podía introducir usted un poco como a grandes ¿Presentar? rasgos. Sí, yo soy Magdalena Claro, directora del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación. Eh, y bueno, yo investigo como soy profesora asociada acá en la universidad, en la Facultad de Educación, y mis temas de investigación son sobre tecnologías digitales y educación. Claro. Bueno, sobre esto último le quería preguntar sobre qué herramientas cree que van a ser las principales que podrían cambiar el entorno educativo hacia el futuro. A ver, esto es una tendencia que ha ido aumentando en el sistema educativo, un poco en respuesta también a los cambios asociados a la digitalización en la vida social, digamos. El sistema educativo en general tiende a adoptar las tecnologías que están empezando a ser más relevantes en la vida social, y eso ha ido de a poco. Primero fue computadores en laboratorios, después fue con acceso a internet, eh, después a dispositivos móviles que, dependiendo de los recursos de un centro escolar, cuán, cuán, cuán masivos son o cuán instalados en el aula. A veces son a través de carritos, otras veces de laptops, digamos, en carritos, otras veces son ya más en todas las salas, en fin. Eh, y dentro de lo que es Internet, que es la gran como revolución real en temas del conocimiento y del aprendizaje en el ámbito social, ahí es donde se han ido produciendo, yo diría, las principales transformaciones, porque cambia la relación que tienen las nuevas generaciones con la información, con los conocimientos, el acceso también a recursos educativos de todo tipo. Entonces eso, Internet ha sido un cambio importante, y dentro de todo lo que pasa a ese nivel de digitalización, también la inteligencia artificial eh, ya está transformando aún más la relación que tenemos con el conocimiento, y eso impacta evidentemente el aprendizaje y el sistema escolar. Claro, sobre la inteligencia artificial y enganchando con ese tema también, le quería preguntar cómo vio usted el boom de ChatGPT por el año 2022 Uh-huh. y qué mitos cree que se levantaron respecto a eso. Claro, esto apareció en octubre del año pasado, de 2022, eh, y eh, esto o sea, fue un gran tema, pero muy a nivel más bien académico y universitario, yo diría inicialmente. Y durante este año se ha ido introduciendo al sistema educativo, y, y ha habido, claro, una discusión sobre hasta qué punto esto va a hacer que las nuevas generaciones dejen de aprender por sí mismas o de procesar la información de manera eh, original y no copiando lo que eventualmente procese esta inteligencia artificial. El tema de la copia, el tema de hasta qué punto también va a reemplazar el pensamiento humano, y bueno, y después todo lo que derivado al mundo laboral y al trabajo, en fin, esos son como los temores que en general despierta la tecnología. Siempre que aparecen despiertan temores, despiertan mitos, como tú dices, y que tienen que ver con los riesgos asociados, con el riesgo humano que esto conlleva. eh, pero lentamente nos vamos adaptando y vamos entendiendo de qué manera podemos seguir siendo humanos y seguir pensando en estos nuevos entornos. Entonces, yo creo que el principal mito ha sido que esto va a reemplazar la mente humana, y que era un poco el espacio donde todavía las tecnologías no habían logrado reemplazarnos, y el pensamiento, digamos, el pensamiento original. Eh, pero hemos ido viendo también que esto finalmente es una herramienta con la cual interactuamos y que nos lleva a pensar con esa herramienta. Entonces, yo creo que de a poco se están viendo las maneras de, de incorporar esto de alguna manera dentro del aula,
de desafiarnos a pensar en este nuevo contexto, con esta nueva interacción que es la inteligencia artificial. Claro, y en este contexto, ¿cómo aconsejaría usted a los profesores poder ocupar las herramientas o cómo incluirlas dentro del salón de clases? Mi postura en general con estos temas es que hay dos reacciones posibles, que también tiene que ver un poco desde los mitos, de los temores, que es como llega esto y lo tenemos que prohibir. Entonces inicialmente también eso fue parte de la discusión de entonces vamos a volver a la prueba en papel y lápiz y tenemos que más o menos que desconectar el aula y los centros escolares, y porque si no, no vamos a lograr que los estudiantes aprendan por sí mismos. Esa es una reacción posible, que es decir, volvamos a lo tradicional, saquemos esto del aula y porque esa es la única manera de asegurar que podamos hacer lo que nos interesa hacer, que es enseñar a pensar. Y la otra reacción, la otra mirada, que es la que estoy más cerca yo, que es decir, bueno, el mundo incorpora estas tecnologías en la vida social, vamos a utilizar estas herramientas, la inteligencia artificial ya es parte de nuestra vida cotidiana como ciudadanos, ciudadanas, como personas desde el mundo profesional, en nuestras relaciones sociales, etc. Entonces, el sistema escolar y el aula debiera preparar para ese mundo con inteligencia artificial. Y eso no implica que uno le entregue el aula y la sala de clase a la inteligencia artificial y salgamos de ahí, sí, pero sí implica, desde mi punto de vista, incorporarla dentro del aula, ir guiando a los estudiantes en cómo usar esta herramienta de una manera que asegure que ellos están pensando en este contexto y que nos garanticen que están pensando y están comprendiendo. Eso implica entonces repensar las actividades que hacemos, los trabajos que pedimos, las preguntas que hacemos para desarrollar el pensamiento, porque uno siempre piensa a partir de algo, entonces a partir de tecnologías también, a partir de los artefactos que como civilización hemos ido creando. Y entonces creo que hoy día tenemos que enseñar a pensar a partir de la inteligencia artificial, y eso implica incorporarla al aula con límites, con reglas del juego, pero reconociendo que esto existe, no haciendo como sacándolo y dando la espalda a la inteligencia artificial para enseñar a pensar. Claro, no sería la idea como negarlo, por decirlo así. Exacto. Entrando sobre el tema de aprender a pensar con estas herramientas, le quería preguntar cuál cree usted que son las competencias más importantes para poder ocupar eficientemente herramientas como ChatGPT, BART. Para esta tecnología en particular, o estas herramientas, sabemos que una de las cuestiones fundamentales son los prompts, que en el fondo cómo hacemos buenas preguntas de forma de lograr ir obteniendo un conocimiento o ir elaborando un pensamiento, una idea con esta inteligencia. Entonces, el saber qué es lo que necesito y poder formularlo es un desafío. Eso implica entender bien la materia que estoy investigando. Por lo tanto, el tipo de habilidades que se requieren aquí son de análisis, son de procesamiento o definición de problemas, de análisis de información, de manejar ciertos conocimientos propios de un área para poder saber realmente cuál es la brecha que necesito llenar respecto de eso. Implica también entender, por ejemplo, cuestiones vinculadas a propiedad intelectual, poder distinguir cuál es mi aporte y qué es lo que viene de alguna manera de la inteligencia artificial. Hoy día eso, por ejemplo, en el mundo de la investigación y de la publicación de investigaciones se ha empezado a plantear, en el fondo, que no se prohíbe que uno utilice ChatGPT para investigar o para eventualmente mejorar un texto,
El punto es que reconozcamos que lo hicimos con inteligencia artificial, entonces para eso hay que entender cómo vamos reconociendo nuestro aporte y diferenciándolo de lo que nos entregan estas herramientas. La colaboración en esto siempre también, por eso entender cómo colaboramos, cómo aporto yo en esa colaboración, donde eventualmente un colaborador más es esta inteligencia artificial. Competencias que hoy día se llaman del siglo XXI, pero que implican conocimientos disciplinares, porque cuando uno es muy distinto vincularse con esta herramienta cuando uno entiende un tema y conoce y tiene ciertos conocimientos básicos, que cuando no, porque ahí empieza también uno a utilizar esta información que te entrega con errores y no darte cuenta de estos errores y por lo tanto o no saber no saber plantear las preguntas que tenemos que plantear para realmente aportar en una temática. Entonces no solamente son habilidades de análisis y también de, como digo, de manejo de cómo pensar con información, sino también conocimientos conceptuales para poder desenvolvernos ahí haciendo un aporte de alguna forma. Claro, y ahora yendo más al estudio y el día a día del alumno, le quería preguntar si usted tenía algunas recomendaciones sobre cómo podría ser más efectivo el ocupar estas herramientas dentro del estudio del alumno, por ejemplo, antes de una prueba. A ver, yo creo que efectivamente hay que entender la materia para buscar, para pedirle ayuda a la inteligencia artificial. Es importante entender la materia, leerte los textos. Yo creo que los profes también van a ir dándose cuenta un poco más quién realmente profundizó algo más al utilizar la inteligencia artificial respecto a alguien que trató de ahorrarse trabajo de alguna forma. Esa distinción yo creo que va a empezar a ser relevante y los docentes vamos a empezar a darnos cuenta respecto de eso. Entonces creo que partir de algunos conocimientos previos, como digo yo, y básicos es importante. O sea, no nos vamos a, o sea, hay que evitar acortar tanto el camino. Esto te permite acortar el camino, ahorrarnos tiempo, que es un beneficio, pero no nos podemos ahorrar cuestiones que son básicas. Luego yo creo que efectivamente el poder buscar información, entender qué es lo que se ha investigado respecto a algunos temas es importante, pero también ahí hay que saber con qué herramientas nos estamos relacionando, porque sabemos que hay las distintas versiones o herramientas que están surgiendo, hay algunas que están más desactualizadas que otras, entonces hay que tener conciencia de eso, de hasta dónde está llegando este procesamiento y cuán actualizado es. Muchas veces las fuentes que utilizan no son tan reales o no son las mejores, por lo tanto no se puede confiar. Hay que tener una distancia crítica con el uso de esta herramienta y entender lo que te aporta y lo que no. Creo que esa es otra recomendación, pero eso depende también de cuál versión se utiliza, etc. Pero la distancia crítica siempre es saludable, no comprárselo completo, no copiar y pegar. Copiar, pero procesar un poquito antes de pegar, digamos, y editar. Hacer propio hacer propio el contenido, hacer propio lo que te entrega, y eso implica normalmente editar bastante. O sea, cuando uno está en un área uno se da cuenta y efectivamente es un buen punto de partida, así como siempre hemos usado Wikipedia como para decir ya me voy a tratar de orientar en este tema, pero no me puedo quedar con Wikipedia. Con la inteligencia artificial me puedo quedar con bastante más, pero no me puedo quedar con todo y va a requerir que yo me meta, que entienda, que edite, que investigue un poco más, que contraste la información que me entrega ChatGPT, que vaya a la fuente y vea si realmente es lo que está bien puesta la idea o es ese en realidad son los autores más relevantes. Entonces creo que el pensamiento crítico está bastante cliché. Últimamente todos hablamos del pensamiento crítico, pero creo que efectivamente es muy relevante en un mundo tan plagado de información y de información procesada. Entonces es muy tentador en el fondo quedarnos con lo que se nos entrega. Pero bueno, ahí todo depende también de cuán lejos queremos llegar.
pero como digo, yo creo que todos los dispositivos educativos se van a ir especializando en esto, y lo que vamos a empezar a pedir más los docentes es demuestra que aquí hubo tu procesamiento respecto de esta información. Entonces creo que es otro consejo, es como investiga más que eso, anda más allá del ChatGPT, utilízalo de todas formas, no hagas lo que, o sea, no te des la vuelta larga innecesariamente, el mundo funciona así hoy día, entonces hay que aprovechar esa herramienta. Claro, y ya para ir cerrando la entrevista, le quería preguntar cómo deberían prepararse los nuevos docentes para recibir estas herramientas ya en el futuro, cuando lo más probable es que se sigan profundizando sus usos. Bueno, yo un poco en la misma línea de lo que yo digo respecto de los estudiantes, yo creo que los docentes tenemos que usar estas herramientas, tenemos que entender qué implican, entender cuáles son sus beneficios, cuáles son sus aspectos negativos, y diseñar nuestras clases asumiendo esto en el aula, digamos. Proyectar búsquedas en el chat con los estudiantes, hacer un tema de esto, de cómo hoy día aprendemos con la inteligencia artificial, diseñar evaluaciones que contemplen este uso, aprovechar la inteligencia artificial también para evaluar, preguntarle a ChatGPT qué podemos preguntar, eso también yo lo he hecho y es súper interesante, como digo, nunca me quedo con lo que me dice tal cual, pero me da buenas ideas, es como tener un colega en tu mismo espacio, 24/7 disponible para pensar contigo. Entonces, creo que también pensar cómo enseñar, incluso preguntarle a ChatGPT qué otras preguntas puedo hacer, y pensar diseñar clases con el chat, con la inteligencia artificial. Se podría decir que a nivel transversal, tanto para profesores que llevan más tiempo como alumnos, como para profesores no, ChatGPT en general puede ser un buen punto de partida para profundizar las cosas que ya tenemos planeadas o que buscamos hacer. Así es, eso creo yo que es tal cual. Es un buen punto de partida, es un buen consejero, pero como siempre cuando uno pide consejo, uno le da una vuelta y tiene que tomarlo, y uno ya sabe de quién viene, hay que saber de quién viene, y eso implica, es exigente saber de quién viene, y saber en qué puedo confiar y en qué no, y para eso hay que desarrollar capacidades docentes, que son capacidades que hace rato también venimos discutiendo, que hay que transitar de este rol docente mucho más de transmisión de conocimiento, que sigue habiendo un rol ahí de alguien que sabe respecto de algo y que te explique. Es muy distinto cuando tú vas sin saber nada. Entonces hay un rol ahí de un docente que tiene conocimiento y experiencia y expertise en un tema respecto del explicar. Pero no nos podemos quedar solamente en el explicar, porque sabemos que también hay otros que están explicando, que son todos los recursos que hay en internet y hoy día la inteligencia artificial. Por lo tanto, también un docente empieza a tener otros roles, que es enseñar a pensar, acompañar ese proceso, acompañar el proceso de trabajo con esta tecnología. Y eso implica otras habilidades, otras competencias docentes, que es como más de acompañante en un proceso completo, y no solamente alguien que parte en la explicación y termina en un resultado correcto o incorrecto. Claro. Esa mirada era muy pertinente en la sociedad industrial, donde los procesos eran estandarizados y donde la información era estandarizada y había un resultado correcto y uno incorrecto. Hoy día sabemos que en este mundo más complejo, más bien lo que tenemos que saber hacer es evaluar, es analizar pros y contras, y ese tipo de habilidades requieren un rol distinto de los docentes. Claro, y una gama más amplia de respuestas. Exactamente, y el poder decir, bueno, cuál es el de pensamiento, cuál es, y cómo entender, bueno, para qué puedo validar, o en qué ámbito yo valido esa respuesta y en qué otro ámbito no la valido, y en ese otro ámbito valido quizás otra respuesta. Entonces, según el ámbito donde yo estoy, si estoy en un ámbito, por ejemplo, formal, hay ciertos tipo de información que es válida, y si es uno más informal es otro tipo de información válida,
Y entonces ir como reconociendo esos distintos contextos, pero entendiendo que por lo tanto hay varias respuestas posibles, pero son contextuales, y esta contextualización es la que yo creo que donde el docente humano que se mueve en un contexto particular tiene un rol fundamental y que la inteligencia artificial le cuesta poder manejar. Bueno, le quería dar muchas gracias por su disposición y quería preguntarle si quería decir algo antes de terminar la entrevista. No, con eso, tema muy relevante que me alegro que estén investigando y siempre disponible acá para conversar con ustedes sobre esto.